Comenzamos en 30 segundos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este Unisabana Ágora en el marco de los 50 años de la Facultad de Comunicación. Como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, todas con el nombre USM con Sabana, Facebook, Instagram y Twitter. Y pueden utilizar el numeral Unisabana Ágora para hacer sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones en este conversatorio en el día de hoy. Le damos la bienvenida para recibir este evento a nuestro señor rector, el doctor Rolando Roncancio, y al señor ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ya vio cómo lo recibieron, ¿no, ministro? Muchas gracias. Creo que en medio de estos días fríos y lluviosos ya sintió la calidez de la Universidad de La Sabana y de nuestros estudiantes. Bienvenido. Bienvenido a la universidad. Rector. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Invitamos al ministro. Invitamos al ministro en el marco, como ustedes saben, de los 50 años de la universidad. Les voy a dejar una cosa para que piensen. La Facultad de Derecho de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Es que esa es mi facultad, entonces es muy duro no confundirse. La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana tiene 50 años, pero la universidad solo tiene 43. Les dejo para que averigüen por qué, pero es estrictamente cierto. Ministro, gracias por venir en este marco. William, gracias por haber invitado al señor ministro. Lo recibimos con mucho cariño en la universidad. Ya pudimos darle a conocer un poquito de la universidad. Yo voy a hacer un saludo de bienvenida tan largo, tan grande como este papel, porque aquí queremos es oír hablar al ministro, pero no quería dejar de decirles unas cosas que enmarcan en qué estamos en la Universidad de La Sabana. La primera es que, así como usted lo ha manifestado mucho, y esto es una afirmación que conoce todo el equipo de la universidad de hace muchos años, nosotros tenemos la plena convicción de esta universidad de que realmente la institución universitaria está viviendo el nacimiento de una tercera generación de universidades. A usted le gusta decir un punto de inflexión, y efectivamente es así. Nosotros hemos querido interpretar ese cambio desde hace unos 5 años con un proceso de transformación explícito, enmarcado en la idea de una universidad de tercera generación. Lo que pretendemos hacer con eso es seguir haciendo vida, intentar continuar el proyecto que nuestros fundadores nos dejaron desde 1979, con 5 prioridades que son las que le voy a contar sin describírselas, solo se las voy a contar. Una, en ese marco de esa transformación que necesita la institución universitaria, la universidad tiene que ser consciente que tiene que transformar sus operaciones de su core, y por eso tiene que modularizar sus currículos. No hay otra manera de interpretar el lifelong learning como nueva tendencia de consumo de la educación sin hacer eso. La universidad está empeñada en eso, agilizando su portafolio. Pero algo a lo que le ponemos mucho énfasis y los estudiantes los van viviendo y viviendo crecientemente es, pensamos que el aprendizaje experiencial basado en retos por proyectos y el aprendizaje de servicio son un camino de conexión de la universidad. En este momento en la Universidad de La Sabana, ministro, el 36.7% de las asignaturas se dictan así, trayendo problemas de nuestra región, problemas reales, a meterlo a las materias y a los currículos, además de hacer muchos eventos de Hackathon y Challenge Experience, 66 el año pasado. En relación con la investigación, una investigación con impacto tangible, una investigación inspirada en el uso, y ahora le voy a poder mostrar cosas y le pude contar algunas cosas, pero que sea una investigación que resuelva problemas reales. Y las universidades tenemos que mirarnos como organizaciones, y mirándonos como organización tenemos que volvernos más innovadores, y ahí estamos trabajando muy fuerte en la capacidad analítica de datos de la universidad y en la capacidad de innovación de la universidad. Y finalmente, una quinta prioridad estratégica que emergió y a la que se ordena todo este trabajo, y es que pensamos que las universidades tienen un rol en sus territorios, sobre todo, de ser realmente piedras angulares del desarrollo sostenible, y para eso tienen que ejercer una ciudadanía
verdaderamente inspiradora, y es lo que nos estamos proponiendo con muchas acciones proactivas de impacto colectivo. Ministro, habiendo dicho esto, bienvenido, y los dejo con los mejores estudiantes del mundo, que son los estudiantes de la Universidad de La Sabana. Excelente, rector, excelente. Excelente. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor rector, por esas palabras. Este Unisabana Ágora, como bien lo mencionaba el señor rector, hace parte de la serie de eventos que hemos venido realizando a lo largo de este año en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad de Comunicación. Uno de los ejes más importantes del gobierno actual es, sin duda, el de la educación. El día que el presidente Gustavo Petro anunció el nombre del exministro de Salud y ex precandidato presidencial, el doctor Alejandro Gaviria, como ministro de Educación, de entrada le encomendó una serie de responsabilidades enormes, del tamaño de los retos y problemas que ha enfrentado por décadas el sistema de educación del país. En su mensaje, el presidente le dijo al exrector de la Universidad de los Andes y autor de obras como En defensa del humanismo y Otro fin del mundo es posible, que sus propósitos pasaban por lograr una educación superior pública y gratuita, crear centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación, aumentar el número de menores en el preescolar, buscar la extensión de la jornada educativa con el arte, la música, la historia y el fortalecimiento de las matemáticas para preparar a nuestros jóvenes para el aprendizaje de los lenguajes de programación como lo exige un mundo sistematizado como el de hoy. Pero ahí solo comienza la lista, puesto que durante los meses de campaña, el hoy presidente Petro anunció que revisaría a fondo el ICETEX y su modelo que dio en llamar de tipo bancario, que acabaría con la corrupción en el Plan de Alimentación Escolar, el PAE. Son muchos los casos que han denunciado los medios de comunicación sobre comidas en mal estado que les han entregado a nuestros niños en las escuelas del país. También el presidente dijo que buscaría que el Estado financiara la investigación para potenciar la innovación tecnológica y que convertiría los grados 10º y 11 en la puerta de entrada a la educación superior y tecnológica. En síntesis, las difíciles tareas que tiene hoy en su agenda el ministro Gaviria deben conducir a Colombia en lo que el presidente dio en llamar una sociedad del conocimiento. ¿Cómo lo piensa conseguir? Esperamos tener las respuestas en este Unisabana Ágora en los 50 años de la Facultad de Comunicación. ¿Hacia dónde va la educación en Colombia? Por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. De nuevo, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poderlos acompañar. Para responder la pregunta hacia dónde va la educación en Colombia, y voy a añadir en el mundo, quiero organizar mi charla de la siguiente manera. Primero, quiero hacerles una especie de fotografía o diagnóstico de los desafíos de la educación de manera general, haciendo quizás un énfasis en la educación superior. Después quiero mostrarles mi visión de la educación y hacer, si se quiere, se los dejo ahí para darle un poco de tensión dramática, esa visión política de la educación. Y hacia el final quiero hablar ya en el marco de las políticas públicas, de lo que queremos hacer. En ese diagnóstico, en esa fotografía, voy a hacer énfasis en 5 puntos. El primero ya lo insinuó nuestro rector y tiene que ver con la transformación en los mercados de trabajo, y empiezo, si se quiere, con 2 anécdotas personales. La primera la recordaba en otras instancias. Yo tuve una conversación con mi papá en la ciudad de Medellín, cerca del estadio. Tenía yo 15 o 16 años, el hijo mayor de una familia paisa. Y él me dijo, si usted quiere que le vaya bien en la vida, tiene que ser un buen profesional. La visión de la educación que él se imaginaba fue de pronto la que yo tuve. Yo estudié ingeniería civil, después extravié mi camino y me convertí en economista. Pero era básicamente, uno estudiaba quizás una profesión liberal, o era abogado, o ingeniero, o economista, o médico. Ese estudio se hacía por unos años en la universidad y después uno habitaba el mundo del trabajo.
Y ahí le iba bien si lograba ser un buen profesional. Ese mundo está cambiando. Ese mundo cambió, quizás para bien y para mal, para siempre. Hoy en día, la humanidad está quizás empeñada en producir su propia obsolescencia. Incluso las profesiones liberales están siendo transformadas de manera irreversible por la misma inteligencia artificial. Y eso en nuestros sistemas educativos está produciendo esta especie de paradojas y contradicciones que a veces llamamos de manera eufemística la brecha de habilidades. Cientos de miles o millones de jóvenes que no consiguen trabajo y empresarios que levantan la mano y dicen, ¿dónde están los trabajadores? Nos hacen falta cientos de miles y millones de trabajadores. Eso se manifiesta con cifras inquietantes de nuestro sistema de educación. Hoy el día el 30% de los programas de educación superior tienen un retorno de 0. Esto es, usted entra a ese programa, está ahí, si es tecnológico 2 o 3 años, universitario 4 o 5 años, no pasa nada en los mercados de trabajo. Buena parte de los programas TTU en Colombia tienen retorno negativo. ¿Por qué? Porque la educación no se ha adaptado plenamente a la nueva realidad de los mercados de trabajo del mundo, se ha desconectado. Muchos de los programas, me tocó vivirlo como rector de la Universidad de los Andes, que se ofrecen, por ejemplo, en posgrado, eran ofertistas, obedecían no a lo que el mundo estaba demandando, sino a lo que los profesores creían que era lo que debían ofrecer, que eran básicamente sus gustos, sus preferencias y su manera de habitar el mundo. Las universidades, lo decíamos ahora con el rector, tienen que adaptarse a esa nueva realidad, a las buenas o a las malas. En Colombia tenemos otra realidad superpuesta y este es el segundo punto de mi diagnóstico, y es que la pandemia nos dejó una crisis que apenas estamos empezando a entender. Una crisis aquí. Yo era rector de la Universidad de los Andes. Devolvámonos a los meses más duros de la pandemia, junio o julio del año 2020. Como había sido ministro de Salud, recibí una llamada entonces de un neurólogo pediatra y me dijo, ¿usted tiene alguna fuerza en el mundo de la educación en Colombia? Yo quiero hacerle un llamado de atención. Lo que está pasando con el cierre de colegios y escuelas va a tener unas consecuencias devastadoras sobre, primero, la salud mental, pero también las capacidades cognitivas de millones de personas. Yo me acuerdo que hicimos con Red Papás un webinar. Tuvimos 100 o 200 personas de audiencia. Nadie se interesaba por el tema. Hoy el mundo está abriendo los ojos a una crisis que todavía no entendemos plenamente. Algunos de ustedes pudieron haber leído la noticia esta semana. En los Estados Unidos ya se dieron cuenta que la destrucción de capital humano asociada a la pandemia se cuenta en trillones de dólares. Los últimos resultados de la prueba Saber 11 muestran, amigos, un resultado inquietante. Uno podría llamarlo una fábrica de desigualdad. La diferencia en Saber 11 entre un estudiante promedio de estrato 4 y uno de estrato 1 supera los 80 puntos. Eso a lo largo de la vida se va a producir, se va a revelar como trayectorias completamente distintas de inserción a los mercados laborales y de bienestar. Con esa crisis tenemos que lidiar y hay un hecho inquietante que queremos señalar en América Latina sobre todo, no solamente como Estado, no solamente los gobiernos, como sociedad, fuimos indiferentes con los cierres de colegios y escuelas. Los primeros en cerrar, los últimos en abrir. Cuando en Colombia todos los bares estaban abiertos, todavía estábamos discutiendo si abríamos o no, inventando una disculpa aquí y allá en los colegios y escuelas. Y eso me inquieta como ministro de Educación. Y ese es el segundo elemento. Hay uno más estructural del cambio en los mercados de trabajo, uno más coyuntural de cómo vamos a lidiar con esta crisis. Aquí hay muchos profes. Seguramente ya van a empezar a ver las consecuencias de esas brechas de aprendizaje. Y las universidades van a tener que hacer un esfuerzo adicional, llamémoslo remedial, para lidiar con esta crisis. Hay un tercer elemento del diagnóstico que está en mi corazón y tiene que ver con la forma como yo he habitado el mundo, mi visión del cambio social, mi visión de la ideología. A mí me han acusado estos días, y creo que es un debate falso, de adoctrinar. Yo creo que los buenos profesores no adoctrinamos.
Los buenos profesores lo que hacemos es presentar una visión del mundo y propiciar espacios plurales donde nos podamos respetar éticamente quienes pensamos distinto. Las democracias del mundo están inmersas en una gran crisis de confianza y hoy en día está siendo cada vez más difícil conversar entre personas que piensan distinto. Leí hace aproximadamente 2 meses que hace 15 años en el Congreso de los Estados Unidos los demócratas y los republicanos tenían un debate y salían a almorzar juntos y se sentaban y podían conversar. ¿Sobre qué? Sobre la vida, sobre el mundo, sobre la transformación de la sociedad. Hoy nunca se sientan a la misma mesa. Si pensamos distinto, somos enemigos. Esas virtudes que me gusta llamar las virtudes republicanas de la tolerancia, del respeto ético a quien piensa distinto, son fundamentales. Son en el fondo la base de la democracia. Lo dijo el rector ahora, si no son las universidades, si no son estas instituciones quienes van a instigar esos valores, quienes van a defender esa idea, la voy a decir, como me gusta decirla, liberal, de que en el fondo los consensos o acuerdos parciales entre personas que piensan distintos son fundamentales para transformar la sociedad. ¿Dónde se va a hacer? Y yo creo que como instituciones de educación superior tenemos que entender que no solamente el mundo está en crisis desde un punto de vista social, sino también político, porque se nos está olvidando conversar entre quienes pensamos distintos. Y ahí hago una nota de pie de página sobre otro aspecto que está cambiando de manera definitiva en la educación para bien. ¿Cuántos aquí hay profesores? Levanten la mano. Quiero ver los profesores en esta sala. Yo también lo fui, o lo soy, aquí estoy. Di mi primera clase en febrero del año 1992. Por esos azares de la vida, fue una clase de microeconomía 1 en la Universidad de los Andes. Mi hermano, que estudiaba ingeniería y había tomado una materia de economía, lo pusieron en la misma clase. Yo lo tenía ahí y él me dijo después, se le veía una cosita blanca por aquí del susto, en la primera vez de dar una clase. Y desde entonces, por ese trasegar, por muchas aulas, debo confesar quizás un error o un problema que tenemos los profes. Nos enamoramos demasiado fácil de los buenos estudiantes. Ubicamos en un salón de 30, 5, 6 que nos copian todo lo que decimos, que son parecidos, que comparten unas preferencias, que salen a preguntar por la última lectura. ¿Y dónde están los otros? ¿Y dónde están los corazones que hay que conquistar verdaderamente? Donde sí podemos hacer la diferencia porque quizás esos mejores estudiantes vuelan solos. Y yo creo que lo voy a decir de esta manera y voy a explicar por qué, esa excesiva meritocracia de las universidades, de enfocarnos no más en los buenos estudiantes, está cambiando para bien. Cuando era rector de la Universidad de los Andes, en mi primera ceremonia presencial, que fue tal vez la única presencial que tuve, eso fue en octubre del año 2019, se estaban graduando 2.000 personas. Y en esa ceremonia de graduación de 2.000 personas había 10 estudiantes que eran los summa cum laude, los magna cum laude, daban los discursos, les poníamos medallitas, les dábamos la mano, subíamos a las familias. ¿Y dónde estaban las otras historias de vida? Las de los desubicados como yo, las de los desajustados, las que empezaron por un lado y no pudieron y tocaron la puerta por el otro y tuvieron quizás la única forma de vivir la vida, que es una búsqueda huílicua indirecta de un propósito. Esas historias no se oían. Yo creo que todos tenemos que ver que en el fondo esa idea del florecimiento humano, que hay capacidades heterogéneas, pero que todos quienes están sentados al frente de nosotros tienen mucho que ofrecerle al mundo. Y en unos hay que hacer un esfuerzo adicional por descubrirlas y desentrañarlas y sacarlas. Es algo de lo que nos tenemos que ocupar con más fuerza las universidades. Por eso, haciendo una especie de conexión entre esto y lo que eso implica en términos de política pública, yo creo que, por ejemplo, los criterios de admisión de las universidades, incluidas las universidades públicas, la forma como asignamos las becas, el que saca el puntaje cercano a 380, ¿dónde está el contexto? ¿Podemos comparar esa persona con otra que creció en un contexto muy diferente, sin un libro en su casa, sin un compañero con quien discutir? Esa excesiva meritocracia, yo creo que tiene que acabarse.
La universidad donde yo estudié mi doctorado, la Universidad de California, dijo: ya no voy a utilizar las pruebas estandarizadas para admitir los estudiantes. Voy a mirar el contexto, voy a preguntarle a los profesores, voy a hacer un esfuerzo que va a ser más complejo para entender las vidas. Y así vamos a generar quizás una sociedad más justa y más decente para todos. Entonces les dejo esa inquietud. Leí alguna vez de un intelectual público norteamericano, Nicholas Lemann, que contaba una historia muy interesante del origen de la palabra meritocracia. La palabra meritocracia nació como una idea peyorativa, una forma de descubrir un mundo, de describir un mundo distópico, un mundo donde una élite cognitiva crea un discurso para justificar sus privilegios, pero que deja a todo el mundo atrás. Y la palabra tiene este problemita semántico, podríamos decirlo así. Cuando el que se la inventó le cuenta a su novia, que estudiaba los clásicos en la Universidad de Oxford, que iba a escribir una novela, le iba a poner la palabra de la meritocracia, el auge y la caída de la meritocracia, la novia le dice: usted es un ignorante. En esa palabra usted está mezclando una raíz latina, mérito, con una raíz griega, cracia, y eso no se puede. Llamado de atención a que tenemos que ir dejando atrás esa visión tal vez muy estrecha de cómo evaluamos, admitimos y cómo nos comportamos con nuestros estudiantes. Y con eso juntamos la historia del liberalismo y la tolerancia y el pluralismo. Yo creo que la excesiva meritocracia de alguna manera desplaza el pluralismo. En mis manías pedagógicas, recuerde que les he hablado en el primer punto de la transformación en los mercados de trabajo. El segundo punto, que es importante tenerlo en cuenta, es la gran crisis de la pandemia. El tercero, el mundo que se está olvidando de conversar, con esta nota de pie de página sobre la meritocracia. El cuarto punto tiene que ver con nuestras inequidades estructurales, sobre todo en la educación superior. Las tasas de cobertura son del 50%, pero en muchas regiones son apenas del 20% y del 30%. Yo estuve con el presidente Petro en Uribia, en La Guajira, hace aproximadamente mes y medio. Recuerdo que ese día tenía una gripa terrible. Y ahí hablamos con una niña guayú. Y ella se confesó y dijo: yo tengo 15 años, no quiero terminar la secundaria. Tengo miedo a la exclusión. Me da pavor terminar y enfrentarme a la ausencia absoluta o definitiva de oportunidades. Y esa historia se repite aquí y allá. Y esa es la historia que hay que cambiar. Y esa es la historia, se los digo políticamente, por la que yo estoy aquí. Yo tuve una conversación, la primera que tuve con el presidente Petro. Yo era rector de la Universidad de los Andes, en abril del año 2011. Y mucha gente se ha preguntado: ¿usted por qué, si era crítico, terminó allá? Terminé por dos razones. La primera, porque en esa conversación surgió la idea de que el progresismo, como él se concibe, y el liberalismo pueden llegar a acuerdos parciales, y que la pluralidad es buena en cualquier escenario, sobre todo en los escenarios de gobierno, pero en el sector privado también. Y segundo, porque entre esos acuerdos estaba trabajar desde la educación para buscar que la generación de oportunidades en buena parte del territorio y disminuir esas inequidades territoriales nos sirva para aclimatar la paz en Colombia. Y yo no podía decir que no a esa idea, y por eso estoy aquí con ustedes, porque creo que uno puede lograr, como ya lo dije, acuerdos parciales entre personas que tienen visiones no contrapuestas, pero quizás diferentes del cambio social para construir un país mejor. El quinto punto tiene que ver con el debate fundamental de nuestro país en este momento. ¿Cuál es? Es el de la transformación productiva. Es el de cómo nos vamos a insertar en la economía global. Este debate sobre el petróleo, si vamos a explorar o no explorar, esconde o subyace detrás un debate mucho más profundo. El debate es que Colombia, de alguna manera, tiene todavía una pregunta no resuelta, tiene un autodescubrimiento por hacer. Tiene que ver cómo nuestras potencialidades, nuestro capital humano, nuestra biodiversidad, nuestra diversidad cultural, nuestras historias que de 100 años de soledad y más allá han enamorado al mundo. Nuestra forma compleja de habitar el mundo tiene que ser la base como nos insertamos en la economía global.
Y hoy tenemos una coyuntura difícil porque estamos parados aquí en un mundo que sabemos que se está agotando, pero todavía tenemos un mundo nuevo por construir del otro lado. Y eso es lo que se llama la transformación productiva, esa transición. ¿Cómo hacerla? ¿Qué nuevas historias construir? Pasa necesariamente porque la educación, en particular la educación superior, se conecte más con la sociedad. Ahora nos decía el rector, estamos trabajando con el sector privado, tenemos estas historias aquí y allá, tenemos este laboratorio. Rector, esas historias siguen siendo la excepción, no la regla en la educación superior colombiana. En el año 2010 inventamos que una buena parte de las regalías de ciencia y tecnología fueran a eso, a sembrar el petróleo para construir historias de desarrollo basadas en el capital humano. Ya muchos años después, esas historias nuevas no han florecido plenamente. Entonces, el desafío de que la educación sea la base de esa sociedad del conocimiento, basada en esa idea que los economistas nos gusta decir externalidades de capital humano. Esto es cuando hablamos de personas educadas y ellas se juntan, el todo es mayor que la suma de las partes. Y 3 o 4 o 5 personas educadas con diferentes visiones, creando en ambientes conectados con las demandas de la sociedad, quizás es la única forma de crear desarrollo con enfoque territorial. Cada universidad debería estar obsesionada con los problemas de su territorio. Ahora hablábamos con el rector, aquí hay un problema que los afecta a ustedes de la movilidad en Bogotá. Grandísimo. La universidad tiene que estar obsesionada buscando salidas a ese problema. Interdisciplinares. Muchas veces en la academia nos ensimismamos demasiado. Y si yo quisiera resumir los desafíos, sobre todo de la academia en Colombia, es conectarse más con la sociedad, conectarse más con el mundo, conectarse más con las necesidades de todos. El último punto que quisiera mencionar, dije que eran 5, pero quiero mencionar uno sexto, y es que esa crisis de la pandemia nos ha hecho mucho más conscientes a las instituciones de educación superior, y me cuento entre ellas porque yo soy el ministro de Educación y tengo que estar ahí, de la necesidad de que estas comunidades sean comunidades de bienestar y que la discusión sobre la salud mental esté en el centro de las discusiones de todos. Así tiene que ser. Con ese panorama, quiero entonces contarle un poco lo que viene, lo que estamos pensando hacer, cómo transformar estos desafíos en posibilidades. Me dicen que 5 minutos, voy a tratar de ser económico, pero antes, yo soy todavía de la vieja guardia, que de alguna manera entender lo que está pasando y juntar eso que está pasando con una visión de cambio, de transformación. Y la visión de cambio, de transformación que yo siempre he querido encarnar es la de un reformista democrático, la de una persona que está todo el tiempo buscando, me gusta llamarlo espacios de posibilismo, para ver dónde podemos avanzar rápidamente. Y quiero contarles 5 o 6 de las prioridades que tenemos en el Ministerio de Educación en este momento. La primera tiene que ver, ya lo dije, con la generación de oportunidades en el territorio para que muchos jóvenes no sigan desterrados de cualquier forma de esperanza. Nos hemos planteado una meta de tener 500,000 jóvenes que entran a la educación superior en el cuatrenio. Si uno compara esa meta, por ejemplo, con el aumento de los estudiantes que llegaron al sistema universitario estatal durante los últimos 30 años, fueron 500,000. Es una meta ambiciosa. Incluye el SENA e incluye la educación tecnológica también. Incluye o tiene en cuenta de que el sistema de educación superior es un sistema mixto. Entonces la universidad privada tiene que jugar un papel, lo hemos hablado con el rector. Si cumplimos esa meta de 500,000 y lo hacemos conectándonos con programas relevantes y pertinentes, habremos transformado a Colombia. Por lo menos habremos dado un paso en la dirección correcta. El segundo tema tiene que ver con la crisis que les mencioné con respecto a la pandemia. Déjenme decirles que todavía no la entendemos plenamente. Estamos trabajando con el ICSES para entender su geografía y sus dimensiones, la socioemocional y las brechas de aprendizaje. Estamos haciendo un análisis de todas las pruebas, a ver la de 3, 5, 7, 9 y 11. Tenemos otro instrumento en el ministerio que se llama Evaluar para Avanzar. Queremos que cada rector de Colombia conozca la situación de su institución y casi que cada profesor pueda entender la heterogeneidad de su aula.
Sabemos que necesitamos adaptar algunos de los programas del ministerio, por ejemplo, el programa Todos Aprender, para asumir este desafío. Y queremos hacer una invitación a las universidades públicas y privadas para un programa de voluntariado que ponga las escuelas y colegios en el centro y nos ayuden, ante rector, de que tengan que hacer aquí los programas remediales, a hacer lo que tenemos que hacer, a ocupar esos espacios en la educación, una especie de brigadas educativas obsesivas en todo el país. Estamos tratando de implementar programas que han sido exitosos en Europa, de tutorías remotas, ya profesionalizadas. Y estamos sensibilizando a todos los estamentos sociales de la crisis, porque esto necesita también una toma de conciencia colectiva sobre lo que nos pasó. Y el país no lo ha entendido plenamente, como insinué hace un rato. Estamos empeñados en una reforma al ICETEX para que sea constructor de equidad y movilidad social. Voy a decirlo de manera descarnada. Colombia ha sido quizás demasiado tolerante con lo que pasó en el ICETEX. No tiene sentido que un estudiante colombiano pague una tasa de interés de IPC más 7, 8, 9 puntos. No sé cómo lo han aguantado. Tenemos un artículo en la reforma tributaria y otro en el presupuesto general de la Nación. La coyuntura inflacionaria es difícil, las tasas de interés están subiendo, la inflación está muy alta. Pero el objetivo que tenemos de corto plazo es que ningún estudiante pague una tasa de interés por encima del IPC. Así tiene que ser, por lo menos avanzar así. Colombia se puso muy rápidamente de acuerdo, sin un debate público, tal vez por los efectos macroeconómicos, en subsidiar la tasa de interés de las viviendas en medio de un programa público. Mientras tanto, nadie hablaba de la educación superior y desde el año 2005 se decía el ICETEX funciona como un banco y se fondea y cobra la tasa de interés para poder pagar los créditos o los fondos que está consiguiendo. Eso no puede ser así. Que demuestra un poco esta brecha entre lo que decimos de educación, la grandilocuencia de las palabras y un poco las acciones que muchas veces han estado en contravía del papel que la educación tiene que jugar en la sociedad. Tenemos un desafío grande en el modelo de aseguramiento de la calidad, que está coartando la innovación de las instituciones de educación superior, que no las está dejando innovar. Es una historia interesante para quienes les gusten los asuntos públicos, de cómo las buenas intenciones de garantizar la calidad de los programas de educación superior llevan a un sistema sobreregulado, a una especie de trampa kafkiana que termina haciéndole daño a nuestro sector. O sea, una preocupación entendible sobre la calidad llevó a un sistema colapsado, disfuncional, donde yo tengo que resolver más de 4.000 registros calificados de diferentes programas que las universidades están de alguna manera generando. ¿Para qué? Para conectarse más con la sociedad, como decíamos hace un rato. Y tenemos que hacer reformas. Hay dos reformas en ciernes. Una al Sistema General de Participaciones que define la bolsa de educación. Hoy en día los recursos que van a la educación pública se están yendo en su casi totalidad a pagar nómina. No hay plata para la calidad, no hay plata para el transporte escolar, poca plata para la alimentación escolar que queremos aumentar. Eso requiere un cambio constitucional para que la bolsa de la educación refleje las necesidades del sector y las demandas de la sociedad. Y una reforma también a la Ley 30 del año 92 que define las reglas de juego de la sociedad, que actualice esa visión de la educación que está allí, que es excesivamente meritocrática, como decía hace un rato, y para que la actualice y la ponga a tono con estos tiempos, con la educación entendida como un derecho, como el sustento del florecimiento humano, que es la palabra que me gusta utilizar. Eso requerirá, como siempre, voluntad política, pero también método y disciplina. Esa ha sido la forma como yo he querido, de alguna manera, conducir los asuntos públicos. Yo tengo una metafísica personal, algo en lo que creo profundamente, una frasecita que guardo en mi billetera y la tengo en un lado de mi oficina. Y es la que guía mi accionar público y la que de alguna manera me va a acompañar. Y creo que ustedes también nos van a acompañar en esos propósitos. Una frasecita de Jorge Luis Borges, quien dijo alguna vez, me gusta llamarlo el poeta escéptico: no conocemos los designios del universo, pero si actuamos con justicia y razonamos con lucidez, probablemente
vamos a ayudar a que esos designios sean lo mejor posible. En eso estamos empeñados. Esa creo que puede ser mi tarea, en construir desde la educación una mejor Colombia, en paz, reconciliada, más justa, más decente, y como la educación también se trata de crear dignidad humana, más digna. Les agradezco a todos por la atención y un abrazo fuerte. Todo por eso. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Tenemos a nuestros PAD que están con chaleco rojo. Allí los ven al lado y lado del auditorio para que le vayan pidiendo por favor el micrófono y lo vamos rotando mientras tenemos los micrófonos con las personas que quieren hacerle preguntas al ministro. Abrimos este espacio. ¿Tenemos cuánto tiempo? Usted nos dirá. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, estaba mirando. No, tenemos tiempo. Bueno. Estaba mirando. Creí que estaba más tarde, entonces estamos bien. Dos temas importantes que nos plantean ya en redes sociales. El primero, hay interés de simplificar por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, los temas de regulación relacionados con registros y acreditaciones. Es claro que el sistema está colapsado, nos dicen. Si hay interés, eso implica un cambio normativo para quienes conocen el tema. Implica una reforma profunda con ACES y al CNA y implica una modificación de fondo del decreto 1330. Sabemos que lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer en 2 etapas. Una primera que logre resolver ese trancón y una segunda que reconceptualice la regulación y aterrice en una regulación más sencilla, más conducente a la innovación, y que de alguna manera se complemente no solamente con temas regulatorios, sino con transmitir mejor información a la sociedad. Esto es, que con información logremos superar esa sobreregulación. Entonces tenemos toda la intención de hacer eso. Bien, gracias, ministro. ¿El micrófono está en qué parte? Acá, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Andrés Lagos. ¿Qué estudia? Soy egresado de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por su presencia. Le tenía 2 preguntas muy puntuales y rápidas. La primera es agradecerle por su presencia y muy oportuna porque en este momento nos encontramos en un proceso interno que se llama el Reto del Rector, que es una convocatoria para toda la comunidad educativa que busca generar estrategias de inclusión en la educación superior para personas con cualquier tipo de discapacidad. No se plantea un modelo dual de una educación para personas con discapacidad y una educación para personas sin discapacidad, sino una educación realmente inclusiva. Eso está en la agenda del ministerio. Y la segunda pregunta es referente a los informes de la Comisión de la Verdad. ¿En el ministerio tienen pensado usar esos hallazgos de alguna forma pedagógica o educativa? Muchas gracias. Bueno, comienzo por la segunda. Cuando yo entro al ministerio, mi entrada pues, al gobierno, incluso las semanas previas a asumir el cargo como ministro de Educación, el 7 de agosto de este año, la Comisión de la Verdad terminó su labor. Y la Comisión de la Verdad había hecho algunos acuerdos con ONG para presentar en algunas instituciones, de manera como un piloto, el informe de la Comisión de la Verdad, para propiciar un diálogo. Ahí me presentan eso y yo lo vi como una cosa razonable, y yo me acuerdo que yo estaba en la ciudad de Montería, con los rectores de las universidades públicas del país. Y me dijeron, grabe un videíto invitando a rectores de colegios y escuelas públicos y privados a que propicien en sus comunidades un diálogo sobre la Comisión de la Verdad. Eso que salió de una reunión y íbamos a almorzar y yo grabé el videíto y eso quedó ahí. A la semana y media ya era un despelote. Eso ya se había convertido en un tema nacional complejo. Y yo siempre en eso doy un paso atrás y yo digo, tengo que entender las inquietudes del otro lado, comprender lo que está pasando y tratar de transmitir un mensaje de lo que se quería. Primero, yo no creo en una verdad oficial, no creo que exista una verdad única, no creo que ningún libro, ningún informe, ningún reporte resuma la complejidad de nuestra historia. Sí me había llamado la atención, como colombiano, una pregunta que dejó flotando el padre Pacho de Rubén en uno de esos reportes, y es ¿qué nos pasó? ¿Qué diablos nos pasó como país?
Yo había terminado mi doctorado en el año 1998, viví 2 años en Estados Unidos, y yo me acuerdo que abría el periódico El Tiempo desde allá en internet y era una masacre todos los días. Yo decía, ¿qué está pasando en Colombia? Y todos tenemos que aceptar, tal vez, no que tengamos una culpa, pero que sí normalizamos eso. Y que de alguna forma revisitar ese pasado es importante. Y yo vi eso como una oportunidad para eso. Y siempre me ha gustado esta idea de las verdades incómodas. Y memoricé hace mucho tiempo una frase que escribió Gabriel García Márquez en un prólogo que hizo a un libro del periodista Enrique Santos Calderón, que lo llamaba Las guerras de la paz. Dijo, tenemos que aprender a mirarnos y reconocernos quizás en el espejo de nuestras propias faltas. Y creí que eso podía ser positivo, pero cayó en medio de lo que mencionaba ahora de la polarización política del país. Lo que era un ejercicio que podría ser un ejercicio productivo, cayó ahí. Muchas instituciones lo adoptaron, muchas están avanzando en eso, en ese programa que se llama La Escuela Abraza la Verdad. La aproximación del Ministerio de Educación ha sido completamente ecléctica. A cada institución lo hace como bien le parezca. Hay unos materiales pedagógicos disponibles, hay unas conversaciones interesantes. Casi todas las conversaciones no tienen que ver, incluso las que se hacen en los primeros grados, sobre el informe de la comisión, sino sobre personas que piensan distinto y tienen que encontrarse, que me parece importante. La primera pregunta era sobre un tema que yo no mencioné y tal vez la omisión es problemática. Son los temas de inclusión y personas con discapacidad, que es un tema que yo encuentro aquí y allá. Nos lo estamos tomando en serio. El momento más emocionante que yo he tenido como ministro en estas 2 semanas largas fue la posesión del director del INSOR, del Instituto de Sordos, por primera vez una persona sorda. Y está metido en las discusiones del ministerio y cada día nos recuerda la necesidad de poner en práctica políticas de inclusión, porque ahí quizás se define el alma de lo que hacemos. Bien, muchas gracias, ministro. Voy a pedirle, hermano. sí, un favor. Las preguntas de a una sola para poderle dar mayor posibilidad a muchas personas que quieren también intervenir. Adelante, por favor. Ministro, soy Margaret Alfonso. No la acá veo. Arriba, acá. A la izquierda, arriba a la izquierda. Profesora del programa de fisioterapia. Estamos haciendo una investigación con adolescentes de colegios de la región y el informe preliminar de la investigación demuestra que los chicos tienen un alto nivel de comportamiento sedentario. El 50% de ellos tienen o han tenido en los últimos 6 meses dolor en la espalda, el cuello o los brazos, y quienes reportan mayor dolor musculoesquelético tienen mayor adicción a los teléfonos móviles. La pregunta es, ¿desde el ministerio se ha pensado alguna transformación pedagógica en el aula para que los profesores modifiquen sus formas de diálogo intercorporal con los estudiantes? Gracias por la pregunta. Este tema en particular no lo hemos abordado todavía porque hemos estado más concentrados en los temas de salud mental, donde sí estamos en este momento ya diseñando una política con expertos. Pero este tema que tal vez es otro legado de la pandemia y de la forma como habitamos y vivimos el mundo hoy, ¿no? La falta de actividad física, la adicción que comparto a esos aparaticos que nos cambian la vida, a veces nos envenenan el alma y a veces nos abren una puerta al mundo también. Desde el punto de vista de política pública es una pregunta interesante porque en el fondo uno se puede inventar una resolución o puede hacer una directiva que uno mande a las instituciones educativas, pero eso sería solamente una partecita del cambio, ¿no? Este es un cambio más cultural que pasa de nuevo por ver qué puede empezar a pasar en cada aula. Entonces pasa más bien por temas de capacitación de los docentes, sensibilizarlos sobre esto, no mandar instrucciones a las instituciones que quizás no van a incorporar plenamente en sus prácticas diarias. Nosotros estamos pensando en un programa de infraestructura, conectividad y capacitación de docentes y quizás ahí en ese espacio se puede aprovechar para llamar la atención sobre eso.
todos los que somos docentes, y muchos levantaron la mano, estamos todavía adaptándonos a cómo enseñar y cómo habitar el mundo cuando todo el mundo tiene un teléfono celular del otro lado, incluso en la clase. Yo todavía no me acostumbro. Bien, en la parte de arriba creo que hay preguntas. ¿Micrófono está? Acá, adelante. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Soy Indira Sotelo, soy profesora y desempeño ahora aquí en la universidad un papel de la Dirección General de Investigación. Viendo las aprobaciones presupuestales que hizo el gobierno, en donde está bien interesante el primer rubro para el Ministerio de Educación, pero para el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo tenemos en uno de los rubros más bajos, y escuchándolo, a ver cómo nosotros podemos capturar recursos desde ciencia y tecnología, de acuerdo también con los focos estratégicos que se han trazado para Colombia. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da? Porque esto es un tema para nosotros muy fuerte, de conseguir recursos en las universidades para apalancar la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la educación. La profe hace referencia a un hecho que resumo, ¿no? La semana pasada se aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2023. Afortunadamente para el sector de educación, lo celebro también como ministro, el sector de educación tuvo, con respecto al primer presupuesto que se discutió, un aumento importante de los recursos, de casi 1,4 billones de pesos. Lo mismo no pasó en el Ministerio de Ciencias, y por eso nos dice la profe, bueno, ¿y cómo vamos a investigar y a conectarnos más con el mundo y a ser protagonistas del desarrollo regional, como usted lo dice, señor ministro? Si al Ministerio de Ciencia le están recortando el presupuesto, que es una buena pregunta. Vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Ciencia. Las regalías de ciencia y tecnología aquí tienen que estar ahí, pero el convenio lo que va a hacer es algo que es difícil y que estuvo en la discusión en el país la semana pasada con la visita de la economista Mariana Mazzucato, donde ella habla de misiones, de decir, bueno, pongámonos de acuerdo de cuáles son las 3 o 4 apuestas que vamos a hacer, porque no lo podemos hacer todo. Y ahí es lo que le vamos a meter recursos. Y yo anticipo que esos temas todavía no se han definido plenamente, pero los temas de bioeconomía, por ejemplo, van a ser fundamentales. Y yo siempre he creído que Colombia en salud tiene grandes oportunidades de conectarse con el mundo y construir grandes historias de desarrollo, por nuestro talento humano, por la forma como Colombia ha tenido en todo caso un sistema de salud de cobertura universal que logró incluir a todo el mundo y los desafíos que eso ha implicado y los desarrollos que se han producido en Colombia. Si ustedes miran, la revista América Economía hace una lista de los mejores hospitales de América Latina. Entre los 20 primeros, casi la mitad son todos colombianos. Entonces ahí es mucho lo que podemos hacer. Entonces ahí estamos pendientes de ese convenio que se firma con MinCiencias para responder parcialmente a tu pregunta, profe. Queremos escuchar estudiantes también. En la parte de arriba está el micrófono y por acá abajo me dijeron que… Y acá, arriba y venimos acá. Buenas tardes, ministro. Soy no lo veo. Aquí arriba. Arriba en la del centro. Listo, hermano, es que las luces a veces no… Buenas tardes, ministro. Me llamo Mateo Quintero, estudio Comunicación Social y Periodismo y me preguntaba enfocada hacia FECODE, viendo los problemas y las críticas que se le ha generado a este sector tan importante en temas de educación. ¿Usted cómo o qué opina de una reforma a FECODE, como lo proponen diversos como partidos políticos y en eso debido como a la presencia de FECODE en los sectores que como que las pruebas o los resultados han sido tan bajos? FECODE es una federación voluntaria, ¿no? Es una federación de educadores que tiene unos intereses legítimos que defienden. El gobierno, un gobierno liberal, no puede, dijéramos, oponerse a que los maestros se agremien en una federación. Entonces, una reforma a FECODE no es el tema. El tema es cómo van a ser las relaciones institucionales entre el Estado colombiano, en particular el Ministerio de Educación, y el Magisterio. Y yo les voy a hacer la siguiente reflexión porque yo he cambiado un poquito de opinión en ese tema. Yo antes creía que la mejor forma de hacer esto, de tener esas relaciones, era
definir de manera estricta y, si se quiere, obsesiva, un conjunto de incentivos. Vamos a evaluarlos de esta manera. Vamos a esa evaluación, que puede ser con base en los resultados del desempeño de los estudiantes o de la evaluación directa, vamos a atarla a la escalafón docente y vamos a promover eso todo el tiempo. Eso generaría una discusión interminable, muy compleja. Incluso esta semana me llamó la atención que en Chile, que tenían una evaluación así obsesiva, aprobaron una ley diciendo ya no. ¿Por qué? ¿Y dónde es que yo he cambiado de opinión? La clave quizás en muchas cosas de la vida no es darles incentivos pecuniarios o financieros a unas personas para que hagan lo que tengan que hacer, sino atraer y tener personas motivadas, que aman lo que hacen. Y si uno plantea un esquema punitivo de incentivos que de alguna manera transfiere una idea de desconfianza en la sociedad, quizás no va a atraer la mejor gente y eso no va a lograr la transformación. Entonces la actitud que yo tengo con esto no es pelear con FECODE, es inspirarlos, es motivarlos, es reconocer los maestros y maestras de Colombia. Es decir, detrás de ese aparente conflicto hay 320.000 maestros que se levantan todos los días en condiciones muy difíciles, están tratando de avanzar la sociedad. Y yo creo que por ahí pasa, más bien, la solución. Que hay unos que no hacen las cosas bien, pues ya veremos cómo lidiamos con eso. Pero ¿para qué voy a diseñar una política centrada en el 2 o 3% sobre los que yo tengo preocupaciones? Más bien empecemos a motivar, a tratar bien, a dignificar a ese 98% que está comprometido y trabaja en condiciones que no son fáciles. Hay 43.000 sedes educativas en Colombia, de ellas muchas son monoprofesor. Imagínese un profesor en una escuela rural que tiene estudiantes de todos los grados, en condiciones muy complejas, incluso de orden público, haciendo ese trabajo. Y que yo diga, señor, yo tecnocráticamente decidí evaluarlo y mañana decidí que lo que usted está haciendo de pronto no tiene impacto. Si yo no conozco ese contexto, si no lo incorporo plenamente en mis decisiones, creo que estaría siendo injusto. Y yo creo que algunas de esas visiones políticas desconocen ese contexto, para decirlo con sinceridad. Y en el centro, de la parte de abajo, adelante. Nada, pues buenas tardes, señor Buenas ministro. tardes. Espero que estés bien. Mi nombre es Germán Segura, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Estaba de cumpleaños también aquí. Sí, ¿En qué semestre? primero, acabo de comenzar. Ah, bueno, mucha suerte. Entonces, bueno, pues la pregunta es La vida que simple comienza. y es algo que de pronto creo que a todos los que estamos comenzando nos preocupa mucho, y la pregunta va ligada en que pues en repetidas ocasiones los estudios arrojan que los indicadores de empleo en los estudiantes recién graduados es bastante bajo a referencia con la calidad de graduados, y mi pregunta es ¿qué políticas piensa usted que desde el ministerio se puede aplicar para reducir pues estos índices? Es una muy buena pregunta. Tiene que ver con el ministerio y las políticas públicas, pero tiene que ver también con la labor que hacen las universidades, con esta necesidad de conectarnos más. Recuerden que yo hablé de la brecha de habilidades. No puede ser que de un lado no se consigan trabajadores o jóvenes dispuestos a trabajar y del otro lado los jóvenes no encuentren trabajo. El ministerio tiene unas bases de datos de educación superior. La primera se llama el SNIES, la segunda se llama el ESPADIES y la otra es el Observatorio Laboral. Ya son más o menos interoperables. Yo me sueño con que yo pueda venir aquí, que el rector me invite la próxima vez y yo le pueda decir, mire, esto es lo que estoy observando. Así está la inserción laboral de sus programas. Y mire que en comunicación le está yendo bien, pero en esta facultad de pronto no. Y de esa manera, con información, ir mejorando los programas de todas las universidades en el margen para que no pase lo que tú estás pensando que puede pasar. Si eso pasa aquí, en una de las mejores universidades de Colombia, donde esa no es la preocupación fundamental, imagínate en otras universidades. Ahí es donde tenemos que tener esas conversaciones. La ruta que siguió el ministerio fue la de la sobreregulación, la de básicamente poner un montón de problemas y este problema, que es un problema real, circunscribirlo a una discusión burocrática de listas de chequeo. Yo prefiero dar esa discusión en el otro ámbito de la mejor información y del mejoramiento gradual pero permanente de los diferentes programas para que eso no pase. Bien, tenemos el micrófono en qué parte. Antes de
de darle paso al micrófono, nos llegan en redes, ministro, ¿qué va a pasar con el ICETEX? ¿Va a haber alguna reforma? Ha habido críticas porque se ha calificado como un modelo casi bancario. ¿Qué tipo de reforma va a haber en el ICETEX? No, ya mencioné, va a haber una reforma, tiene que haber una reforma para hacerlo más justo, para que la tasa de interés que paguen los estudiantes sea razonable. El ICETEX tiene dos partes. El ICETEX tiene la parte que funciona, dijéramos, como una entidad financiera, pero tiene otra parte que también es el administrador de cientos de fondos, de becas del Estado colombiano y de muchas partes. Y eso se tiene que fortalecer sobre todo en los temas administrativos. Hago mención a dos temas o tres temas del ICETEX. La primera, rector, ustedes seguramente tuvieron este dilema, no sé qué tanto lo tuvieron. Estudiantes de los programas Ser Pilo Paga y Generación E. Ese estudiante de Ser Pilo Paga era el mejor de su colegio. Era Pilo. A mí me gusta una palabra decir que tiene que ver con esto que decía la meritocracia. No me gusta esa decisión de Pilo, yo creo que todos los estudiantes son Pilos. Algunos no los hemos descubierto. Todos son Pilos, ¿no? Si yo no tuviera profesores que hubieran dado cuenta que yo era Pilo, ese estudiante empezó a estudiar un programa y quizás se aburrió y se quiso cambiar para otro. O por alguna razón la vida está llena de vainas, cosas pasan. Tuvo que salir de la universidad. Ese estudiante hoy tiene una deuda de 80 a 100 millones de pesos impagable. Y tenemos entre 3.000 y 5.000 estudiantes en eso. Parte de lo que queremos hacer este año en el ICETEX es condonar esas deudas, como tiene que ser. Estamos también trabajando para garantizar los recursos de las condonaciones a las personas sujetas de protección constitucional, a las que tiene que darse una condonación. Incluso la labor mía esta semana es conseguir 40.000 millones de pesos para eso. Estamos avanzando en esas condonaciones como toca, en las de Ser Pilo Paga, en otras para personas vulnerables, en otras cuando ya hay una cartera que se castigó y está provisionada. Yo no voy a evadir la pregunta. Alguien podría decir, bueno, y la condenación para todos los estudiantes. No es posible fiscalmente y no es conveniente para el país. Son 120.000 estudiantes, eso cuesta casi 10 billones de pesos. Ningún ministro de Hacienda va a afirmar eso es una cosa que no es razonable. Y a mí me gusta también entender la función pública como la práctica cotidiana, permanente, obsesiva de la razonabilidad. Uno no puede hacer locuras y yo no las voy a hacer. Bien, tenemos espacio para dos preguntas más. Allá arriba, por favor, adelante el nombre. Muy buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es Juan Esteban Cárdenas Chiriví, estudiante de Derecho de cuarto semestre. Buenas tardes. Mi pregunta va más hacia qué estrategias tiene el Ministerio de Educación para manejar el trance entre la educación secundaria y la educación superior, por ejemplo, en el caso de municipios de sexta categoría, en donde la visión del joven es bastante limitada debido al contexto, cuando también se sienten cohibidos, ya sea por las posibilidades económicas, que son bastante cortas, o también por los altos puntajes que exigen las universidades que pueden brindar una educación de calidad. Gracias. Muchas gracias. Es una buena educación, es una buena pregunta sobre una dimensión de la educación que yo no menciono aquí, que también es problemática de nuestro sistema y es como el bache de la educación media, sobre todo la educación media rural, donde muchos estudiantes desertan porque de alguna manera ese mundo del aula nada se parece al mundo real y saben que después de la educación secundaria, después de terminar, no va a pasar nada. Entonces usted va, está en 10º grado, va y se sienta ahí, no percibe un futuro y lo que pasa en el aula nada tiene que ver con su mundo. Entonces lo que pasa es que se terminan yendo. Las políticas ahí pasan por fortalecer la educación media y Colombia tiene un programa que es el ejemplo que queremos ir llevando aquí y allá, donde esto ha funcionado bien, y es el departamento de Caldas, donde el sector privado, la sociedad civil y las universidades se han unido para llevar la universidad a los colegios y sobre todo la universidad a los colegios rurales. Y se ha logrado llevar pertinencia y se ha logrado entonces garantizar esa permanencia y garantizar que después
ese miedo que se menciona aquí no ocurra. Algo se está haciendo en Antioquia en ese sentido, algo se está haciendo en otros departamentos y ese es el modelo que queremos profundizar. La última pregunta acá, por favor. Bueno, buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es Milagros Montilva, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Comunicación Social y Periodismo. Y mi pregunta va hacia el evento de esta mañana que se dio sobre la gran encuesta nacional sobre educación, en donde los resultados, algunos fueron buenos, otros fueron alarmantes, como por ejemplo de que 6 de cada 10 personas piensan que la educación en el país es útil. Y la brecha que existe, por ejemplo, con los encuestados en el centro del país con respecto a las personas, por ejemplo, del Pacífico, en donde creían las personas del Pacífico que la educación va deteriorándose cada vez más. Con estos resultados, ¿cómo los interpreta usted como ministro de Educación y cómo van a trabajar para cerrar esa brecha que hay y para que no solo 6 personas de 10 piensen que la educación en el país es útil? Sí, son resultados que yo conocí esta mañana, incluso la primera reunión que tuve fue esto, Empresarios por Educación, hicieron una encuesta con las firmas, cifras y conceptos y le presentan al país las percepciones de un grupo representativo de ciudadanos, o sea, es un corte transversal de lo que piensa nuestro país sobre la educación. Hay más del 90% cree que la educación es importante, pero solamente 2/3 partes creen que la educación es útil, que demuestra un poco esta desconexión de la que estamos hablando, pero el resultado que más me preocupó fue el que menciona nuestra compañera. Y es, si uno le pregunta a la gente en Bogotá, mayoritariamente la gente compara la educación de hoy y la educación de una generación atrás y encuentra que la de hoy es mejor. En el Pacífico eso no pasa. Y lo que es preocupante es que esas percepciones, porque por ahora son percepciones, están o son consistentes con lo que ocurre en la realidad. O sea, no son solo percepciones, reflejan un problema real de falta de calidad, de esas inequidades territoriales y regionales que yo mencioné. La agenda es la agenda de la educación rural, de la educación básica, de cómo mejorar desde la infraestructura hasta la capacitación de los docentes, hasta la conectividad, hasta la misma forma como la comunidad interactúa con los colegios y escuelas. Esa no es una agenda de corto plazo. Yo creo que sería ilusorio decir eso lo vamos a cambiar en un año. Esa es la agenda de que la educación recobre en estas comunidades su papel central, ayudado del Estado, fortaleciendo la descentralización, porque no todo lo puede hacer el Gobierno Nacional Central. Pero apenas estamos estudiando los resultados y sin duda son preocupantes y muestran un gran desafío por delante. De nuevo, muchas gracias a todos y todas. Creo que ya terminamos, William, ¿cierto? Claro que sí, ministro, muchas gracias. Bueno, un aplauso, por favor, para el señor Nelson. Gracias a todos y muchas gracias. Rector, gracias por la invitación. Es el Unisabana Ágora del señor ministro. Yo me le moví demasiado de esta vaina, pero bueno, ya. El ministro de Educación en el Unisabana Ágora, ¿hacia dónde va la educación en Colombia? Un mensajito importante, por favor, antes de que se muevan. Los invitamos a pasarse por el estudio de fotografía, acá en el edificio K. Tenemos un túnel del tiempo. Salgamos de aquí de una vez al túnel del tiempo. Muchas gracias. Próximamente un nuevo Unisabana Ágora, ya les estaremos informando con quién. Feliz tarde. Hola chicos.